Nuevo año, nuevo fanfic, ¿no creen? Jeje. Bueno, antes de comenzar quiero tomarme un momento para agradecerles sinceramente todo el apoyo que he recibido, incluso durante el tiempo en el que estuve completamente inactivo. De verdad, no saben cuánto significa para mí. Gracias a ese apoyo fue que me animé a regresar y traerles esta primera parte de este fanfic. Quiero aclarar desde el inicio que esta historia será algo extensa. Contará únicamente 10 episodios como mínimo si es que recibe apoyo, 2 episodios. La idea es presentar algo conciso, pero bien desarrollado. Tal como lo indica el título, este fanfic combinará los universos de Jujutsu Kaisen y My Hero Academia, haciendo que ambas franquicias coexistan dentro de un mismo universo. Los acontecimientos, conceptos y elementos de cada obra se entrelazarán, mezclando sus realidades y dando lugar a una historia compartida. Sin más explicaciones por ahora sobre el fanfic, paso a la aclaración correspondiente. Renuncia de derechos. My Hero Academia, así como todos sus personajes, menciones y elementos pertenecientes a su franquicia, no son de mi autoría. De la misma manera, Jujutsu Kaisen y todo lo relacionado con su universo tampoco me pertenecen. Todos los créditos corresponden única y exclusivamente a sus respectivos creadores. Ahora sí disfruten, espero. En este universo, los villanos no eran simples criminales. Eran una fuerza caótica que crecía en las sombras, una amenaza constante que sembraba el miedo en cada rincón de la sociedad. Sus acciones no solo destruían ciudades, sino también la sensación de seguridad de las personas. Ante este escenario, surgió una respuesta casi instintiva. Los primeros héroes comenzaron a aparecer. No eran figuras organizadas ni respaldadas por leyes o instituciones, sino individuos que, movidos por su propia voluntad, decidieron enfrentarse a aquella oscuridad y proteger a quienes no podían defenderse. El verdadero punto de quiebre llegó con el nacimiento del primer niño con un don registrado. Aquel momento no solo fue extraordinario, fue histórico. En cuestión de horas, la noticia se había extendido por todo el mundo, dominando titulares, transmisiones en vivo y conversaciones en cada nivel de la sociedad. Científicos, gobiernos y organizaciones enteras dirigieron su atención hacia ese único evento, intentando comprender lo que parecía ser el siguiente paso en la evolución humana. Informes comenzaron a acumularse, hipótesis surgían una tras otra, y el interés global crecía sin control. Varias potencias mundiales vieron en aquel niño no solo un fenómeno, sino una oportunidad. Querían entender el origen de su don y, si era posible, replicarlo. La idea de que el poder pudiera ser estudiado, controlado o incluso distribuido cambió por completo el equilibrio del mundo. Apenas horas después de su nacimiento, ese niño ya no era solo un recién nacido. Se había convertido en un símbolo. Un rostro conocido a nivel mundial. Para algunos, representaba esperanza. Para otros, el inicio de algo desconocido y potencialmente aterrador.
Sin que él lo supiera, su existencia marcaba el comienzo de una nueva era para la humanidad, una en la que los dones redefinirían el concepto mismo de poder. Pero esa nueva era no trajo luz, al menos, no de inmediato. Porque ese niño no fue el primero. Solo fue el primero en ser registrado oficialmente. Antes de él, en lugares donde la mirada del mundo no llegaba, ya habían comenzado a surgir anomalías. Casos aislados, inexplicables, ocultos bajo diagnósticos erróneos o simplemente ignorados. Personas que manifestaban habilidades extrañas, inestables, peligrosas. Sin comprensión ni control, esos primeros dones no fueron vistos como bendiciones, sino como amenazas. Y en ese caos silencioso, algo más también comenzó a nacer. Algo que no encajaba del todo con la idea de un don. Algo más oscuro, más primitivo. Algo que no provenía del cuerpo, sino de algo mucho más profundo. De la propia esencia humana y el alma misma. Desde épocas ancestrales, mucho antes de que el mundo siquiera comenzara a comprender la existencia de los dones, ya se hablaba en susurros de un fenómeno imposible de explicar. Con el paso de los siglos, ese fenómeno recibió un nombre, uno que sería temido incluso por aquellos que lo desconocían: la energía maldita. No era un poder común. No nacía del cuerpo de forma natural como los dones, ni seguía reglas claras. Era algo más profundo, más oscuro. Una energía que parecía no tener límites definidos, capaz de amplificar las capacidades de quien lograra comprenderla, pero también de consumir a quienes la subestimaban. Aquellos pocos que aprendían a percibirla y manipularla descubrían que su potencial era tan vasto como peligroso. Así, desde las sombras y lejos de la mirada del mundo moderno, comenzaron a surgir los hechiceros. Desde tiempos primordiales, estas figuras existieron en silencio. No eran héroes reconocidos ni villanos temidos. No buscaban fama, ni aprobación, ni poder político. Eran guardianes invisibles, individuos que cargaban con el peso de una guerra que nadie más sabía que existía. Mientras el mundo avanzaba, ellos luchaban en secreto para evitar que algo mucho peor emergiera. Porque aquello contra lo que peleaban, no era humano. Las maldiciones. Estas entidades no nacían de la nada. Eran el resultado directo de la humanidad misma. Cada pensamiento oscuro, cada miedo reprimido, cada instante de odio, repulsión o desesperación liberaba pequeñas cantidades de energía maldita. Para la mayoría de las personas, esto pasaba completamente desapercibido, como si nunca hubiera existido. Pero esa energía no desaparecía. Se acumulaba. Se condensaba. Y con el tiempo tomaba forma. Las maldiciones eran la materialización de todo aquello que la humanidad negaba de sí misma. Criaturas deformes, inestables, que reflejaban los temores más profundos de las personas que, sin saberlo, las habían creado. Eran invisibles para el ojo humano común, intocables para quienes no poseían la capacidad de percibir la energía maldita. Para la gente normal, los incidentes que provocaban se reducían a accidentes, desapariciones o tragedias sin explicación. Pero para los hechiceros era una guerra constante, una guerra silenciosa. Y mientras el mundo celebraba la llegada de los dones y el nacimiento de los héroes, esa guerra nunca se detuvo. A fecha actual. Abril del 2107. El mundo había cambiado. Para la mayoría, era una era de héroes, de dones espectaculares y de símbolos de paz que protegían a la sociedad. Las ciudades brillaban, los civiles confiaban, y los villanos, aunque peligrosos, eran una amenaza visible, comprensible. Pero ese no era el único mundo que existía. Había otro. Uno que no aparecía en las noticias. Uno que respiraba en silencio justo detrás de la realidad. En las afueras de la ciudad, lejos del ruido y del brillo de los rascacielos, se alzaba un viejo orfanato. El edificio, desgastado por el tiempo, crujía con cada ráfaga de viento. Sus paredes guardaban historias que nadie se molestaba en escuchar, y sus pasillos largos y apagados parecían tragarse la luz. Ahí vivía él, un niño de apenas 5 años. Yuta Okotsu. Desde el momento en que nació, algo estuvo mal. No lloró como los demás bebés. No se movió desesperado buscando calor. Lo que llenó la habitación aquel día no fue el sonido de un recién nacido. Fue una presión. Invisible pero sofocante. Una presencia que hizo temblar a quienes estaban ahí.
Sus padres no entendieron lo que veían, ni lo que sentían. Solo sabían una cosa: ese niño no era normal. No era como los demás. No era como los niños que nacían con dones. Porque lo que rodeaba a Yuta no se sentía como un don. Se sentía mal, oscuro, pesado. Como si el aire mismo rechazara su existencia. Y así, impulsados por el miedo, hicieron lo impensable. Lo abandonaron. Aquel fue el inicio de su vida en el orfanato. Un lugar donde, incluso entre niños olvidados, él era diferente. Porque Yuta no tenía un don. En un mundo donde casi todos nacían con habilidades, él era parte de ese pequeño porcentaje que no manifestaba ningún quirk. Pero eso no significaba que estuviera vacío, al contrario. Desde una edad temprana, su cuerpo acumulaba una cantidad anormal de energía maldita. Una cantidad que superaba por mucho el límite natural. En casos como ese, el resultado no era un don. Era algo distinto. Algo mucho más raro. Y mucho más peligroso. Los registros ocultos de los hechiceros lo explicaban con claridad. Cuando un recién nacido no alcanza el umbral mínimo de energía maldita, su poder se manifiesta como un don, algo estable, moldeado por el cuerpo. Pero cuando esa energía sobrepasa los límites desde el nacimiento, cuando es demasiado densa, demasiado inestable, el resultado ya no puede ser contenido como un simple quirk. Se convierte en una técnica ritual, un poder ligado directamente al alma. No heredado como los dones. No replicable. No comprendido. Yuta Okkotsu era uno de esos casos. Sin saberlo. Sin entenderlo. Solo sintiendo cómo, a su alrededor, las cosas no eran normales. Los otros niños evitaban acercarse a él. Los cuidadores mantenían su distancia. Pero esto solo comenzaba. Yuta Okkotsu mantenía una rutina que no podía evitar. Cada semana, sin falta, debía salir del orfanato para dirigirse a un hospital ubicado aproximadamente a 30 minutos de distancia. El trayecto, aunque siempre el mismo, representaba una parte importante de su vida, no solo por la distancia, sino por lo que implicaba para su salud. Desde que fue abandonado siendo un bebé, Yuta desarrolló una enfermedad respiratoria que nunca terminó de desaparecer. Su condición requería revisiones constantes, ya que su sistema respiratorio era más débil de lo normal. Los cambios de clima, el esfuerzo físico o incluso el estrés podían afectarle con facilidad, provocándole dificultades para respirar que, en ocasiones, se volvían preocupantes. Por esta razón, las visitas al hospital no eran opcionales. Formaban parte de su vida desde siempre. Los médicos llevaban un registro detallado de su estado, monitoreando su capacidad pulmonar y asegurándose de que su condición no empeorara con el tiempo. Aunque el tratamiento ayudaba a mantenerlo estable, nunca fue suficiente para considerarlo completamente sano. Para Yuta, el hospital no era un lugar desconocido ni particularmente intimidante. Era, más bien, una extensión de su rutina diaria. Un sitio al que estaba acostumbrado a ir, donde sabía qué esperar, qué pruebas le harían y cuánto tiempo tendría que quedarse antes de regresar al orfanato. A su corta edad, entendía que su cuerpo no funcionaba igual que el de otros niños. No podía correr demasiado, ni jugar por largos periodos sin cansarse. Esa limitación lo mantenía, en cierta forma, apartado del resto, reforzando aún más la distancia que ya existía entre él y los demás. Pero hubo algo, mejor dicho, alguien, que rompió esa rutina. En una de sus visitas semanales al hospital, mientras esperaba a ser atendido, el pequeño Yuta caminaba por los pasillos con pasos lentos. Su postura estaba ligeramente encorvada, y su mirada permanecía fija en el suelo, como si evitara cualquier contacto con el mundo a su alrededor. Era una imagen común en él, silencioso, aislado, casi como si no quisiera llamar la atención de nadie. Sin embargo, algo cambió en ese recorrido. Al pasar frente a una habitación con la puerta abierta, su mirada se desvió por inercia y entonces la vio. Dentro de la habitación, de pie sobre una camilla para poder alcanzar la altura de la ventana, había una niña. Su silueta era pequeña, pero firme, completamente enfocada en el exterior. Observaba el patio del hospital, donde otros niños corrían, reían y jugaban con una libertad que parecía lejana para alguien como ella. El cabello castaño de la niña caía de forma lisa y suave, moviéndose ligeramente con la brisa que entraba por la ventana abierta.
La luz del sol se filtraba desde afuera, iluminándola con un tono cálido que contrastaba con el ambiente frío del hospital. Por un momento, la escena era simple pero difícil de ignorar. Yuta se quedó mirando. No fue una mirada rápida o casual. Se detuvo, en silencio, observando con una atención que no solía prestar a nada ni a nadie. La niña, como si hubiera sentido esa presencia, giró ligeramente el rostro. Sus ojos se encontraron con los de Yuta. Y entonces sonrió. No fue una sonrisa exagerada ni forzada. Fue algo natural, tranquila con una calidez que destacaba en un lugar como ese. Amabilidad. Tal vez. O quizás simplemente una forma sincera de reconocer que no estaba sola en ese momento. Para Yuta, fue inesperado. Al darse cuenta de que había sido descubierto, su expresión cambió de inmediato. Bajó la mirada, sus mejillas se tiñeron de un leve sonrojo, y retomó el paso con algo de prisa, casi torpemente, como si quisiera desaparecer de ahí lo antes posible. No dijo nada. No se detuvo. Pero esa breve interacción fue suficiente. Sin saberlo, aquel instante marcó el primer encuentro con quien, poco a poco, se convertiría en su única amistad. Las semanas comenzaron a pasar con rapidez, casi sin que Yuta se diera cuenta. Lo que antes era una visita rutinaria y solitaria al hospital empezó a cambiar poco a poco. Sin buscarlo directamente, comenzó a encontrarse con aquella niña con más frecuencia. A veces era en la misma habitación, otras en los pasillos, pero siempre había un momento, por breve que fuera, en el que sus caminos coincidían. Con el tiempo, lo que inició como simples miradas se transformó en pequeñas interacciones. Comentarios cortos, silencios compartidos, y poco a poco conversaciones más largas. Para Yuta, aquello era algo completamente nuevo. No estaba acostumbrado a hablar con alguien de su edad, mucho menos a sentirse cómodo haciéndolo. Sin darse cuenta, terminó construyendo algo que nunca había tenido. Su primera amistad real. En una de esas conversaciones, después de varios encuentros, ambos intercambiaron nombres. El pequeño de cabello negro, algo nervioso pero decidido, se presentó como Yuta Okotsu. Lo hizo con cierta timidez, como si aún no estuviera del todo seguro de cómo iniciar ese tipo de interacciones. La niña, en cambio, respondió con naturalidad. Rika Orimoto. Su nombre salió con una ligereza que contrastaba con el ambiente del hospital. No había duda ni incomodidad en su forma de hablar, como si para ella ese tipo de contacto fuera más sencillo, o quizá más necesario. Con el paso de los días, Yuta comenzó a entender un poco más sobre ella. Rika no estaba ahí por una enfermedad propia. Su abuela se encontraba en cuidados intensivos, y esa era la razón por la que pasaba tanto tiempo en el hospital. Prácticamente, ese lugar se había convertido en parte de su vida diaria. Pasillos, salas de espera, habitaciones, todo le resultaba familiar. Para ella, cada día era una espera constante. Esperar noticias. Esperar mejoras. Esperar algo que rompiera la monotonía. Y en medio de todo eso Yuta se convirtió en esa distracción. Un pequeño cambio en su rutina. Así como ella lo fue para él. Ja ja ja. Yuta, eres muy divertido. Para. Decía Rika entre risas, su voz entrecortada por la emoción mientras giraba una y otra vez. El juego de la noria del pequeño patio del hospital crujía suavemente con cada vuelta. Yuta, de pie detrás, empujaba con cuidado pero con entusiasmo, asegurándose de no hacerlo demasiado fuerte. Sus movimientos eran torpes, no por falta de ganas, sino porque su propio cuerpo le imponía límites que él conocía demasiado bien. Aún así sonreía. Era una sonrisa ligera, sincera, algo poco común en él. Rika giraba sujetándose de las barras, dejando que el impulso la llevara. Su cabello castaño se movía con cada vuelta, y su risa llenaba el espacio de una manera que hacía que el entorno del hospital, por un momento, dejara de sentirse como un lugar frío. El sol de la tarde caía sobre el patio, iluminando el metal del juego y proyectando sombras suaves en el suelo. Alrededor, otros niños jugaban o caminaban junto a sus familiares, pero para ellos dos, ese pequeño rincón parecía estar apartado del resto. Ya me voy a marear de verdad, dijo Rika, aún riendo, mientras la noria comenzaba a perder velocidad. Yuta dejó de empujar poco a poco, observando cómo el juego se detenía.
Se quedó en silencio unos segundos, como si no supiera muy bien qué decir después de eso. Pero no se sentía incómodo. No con ella. Rika bajó con cuidado, aún con una sonrisa en el rostro, y lo miró directamente. Deberías reír más, ¿sabes? Comentó con naturalidad. Te ves mejor así. Yuta desvió un poco la mirada, rascándose ligeramente la mejilla, algo avergonzado. Yo lo intento, respondió en un tono alegre e infantil. El patio del hospital estaba más tranquilo de lo habitual ese día. La luz del sol caía con suavidad, sin ser demasiado intensa, cubriendo el lugar con un ambiente cálido y agradable. El sonido lejano de otros niños jugando se mezclaba con el leve movimiento de las hojas de los árboles, creando un momento simple pero especial. Yuta estaba ahí, de pie, sin esperar nada fuera de lo normal, hasta que Rika apareció frente a él, con una energía distinta, con una emoción que no podía ocultar. Ahora de eso no importa, feliz cumpleaños. Te traje un regalo. La pequeña de cabello castaño extendió sus manos hacia él, sosteniendo una caja pequeña de color negro. Tenía la forma de un estuche, compacto, cuidadosamente cerrado. No era un objeto llamativo, pero la forma en la que Rika lo sostenía dejaba claro que, para ella, tenía un valor enorme. Su expresión no era solo alegre. Había algo más. Determinación y una emoción profunda que, aunque infantil, era completamente sincera. Para Rika, ese no era solo un regalo. Era algo mucho más importante. Ah. ¡Qué bien! ¿Puedo abrirlo? Yuta reaccionó de inmediato, sus ojos iluminándose con una curiosidad genuina. Su tono era más animado de lo habitual, dejando ver ese lado infantil que rara vez mostraba con otras personas. Sostenía la caja con cuidado, como si no quisiera arruinar el momento. Claro. Rika respondió sin dudarlo, dando un pequeño paso hacia adelante, expectante. Sus manos se juntaron frente a ella, como si contuviera la emoción de ver su reacción. Yuta abrió el estuche lentamente. El interior quedó expuesto. Dentro, descansaba un pequeño anillo. Simple, pero cuidadosamente colocado, como si fuera algo valioso. Por un instante, el tiempo pareció detenerse para ambos. ¿Un anillo? La voz de Yuta reflejaba confusión más que otra cosa. No había rechazo, ni incomodidad, solo una duda genuina, propia de un niño que aún no entendía el significado de lo que tenía frente a él. Es un anillo de compromiso. Rika lo dijo con naturalidad, sin vergüenza, sin titubeos, como si, en su mente, aquello fuera completamente lógico. ¿Compromiso? Yuta repitió la palabra, intentando comprenderla. Su mirada bajó ligeramente hacia el anillo, luego volvió a Rika, buscando una respuesta que le diera sentido a todo eso. Fue entonces cuando ella se acercó un poco más, sin prisa, con seguridad. Tomó la mano de Yuta con suavidad y, con un gesto delicado, entrelazó su meñique con el de él. El contacto fue ligero, pero firme, como si no quisiera que ese momento se rompiera. La luz del sol iluminaba su rostro, resaltando su sonrisa. Una sonrisa amplia, brillante, llena de una emoción pura, casi inocente pero profundamente significativa. Y en ese instante, sin necesidad de nada más, Rika selló lo que para ella era un vínculo irrompible. Es una promesa. Cuando seamos grandes nos vamos a casar y ser felices. Pero el universo no estaba planeando un final feliz para estos dos protagonistas. No todas las historias de amor terminan como quienes las viven esperan. A veces, por más sincero que sea el vínculo, por más fuerte que parezca, hay factores externos que simplemente no pueden controlarse. Hay momentos en los que la historia no avanza como se desea y no hay nada que pueda hacerse para cambiarlo. Un ejemplo claro de esto son Yuta Okkotsu y Rika Orimoto. Su historia no comenzó con tragedia, ni con dolor. Comenzó con algo simple. Un encuentro. Una sonrisa. Una promesa hecha desde la inocencia de dos niños que no entendían del todo el peso de sus palabras. Pero el mundo en el que vivían no era un mundo sencillo. Una era donde la civilización está regida por los héroes. Donde el orden, la seguridad y la paz dependen de figuras que se han convertido en símbolos. La sociedad ha depositado su confianza en ellos, elevándolos a lo más alto casi como si fueran la respuesta absoluta a todos los problemas. Pero la realidad es distinta. Es imposible que todo salga a la perfección. Nada en este mundo es completamente perfecto.
Ni siquiera los héroes. Existe una pregunta que surge con frecuencia entre las personas que no recibieron ayuda cuando más la necesitaban. ¿Los héroes son ineficientes? Es una duda incómoda. Uno que muchos prefieren evitar pero que no desaparece. Porque desde la perspectiva de quienes fueron ignorados, de quienes quedaron atrás, la imagen del héroe no siempre representa salvación. A veces, representa ausencia. Pero entonces surge otra cuestión. ¿Es culpa de la sociedad, por esperar demasiado? ¿O es culpa de los propios héroes por haberse colocado a sí mismos como la cúspide del heroísmo? En un mundo donde se prometió protección, ¿qué ocurre con aquellos que nunca fueron salvados? El ruido llegó primero. Gritos desordenados, sirenas que se abrían paso entre el caos, el sonido constante de los autos detenidos, claxones que parecían no apagarse nunca. Todo se mezclaba en un solo estruendo que llenaba el ambiente, como si el mundo entero estuviera reaccionando al mismo tiempo. Algo había pasado. Y no era algo pequeño. Entre la multitud que comenzaba a formarse, el aire se sentía pesado, cargado de una tensión que se podía percibir incluso sin entender la situación. Personas cubriéndose la boca, otras apartando la mirada, algunas intentando acercarse y otras simplemente paralizadas. En medio de todo eso, estaba ella, Rika Orimoto. El impacto había sido brutal. Su pequeño cuerpo yacía inmóvil sobre el pavimento, en una posición que no parecía natural. Su ropa, antes simple y cotidiana, ahora estaba marcada por el accidente. El suelo a su alrededor estaba manchado, extendiéndose lentamente, imposible de ignorar. Ya no había movimiento. Ya no había risas. El contraste era demasiado grande. Esa misma niña había estado sonriendo bajo la luz del sol. Ahora todo era silencio alrededor de ella. Apártense, por favor. Den espacio. Una voz firme rompió el caos. Varios héroes habían llegado al lugar, abriéndose paso entre la multitud con rapidez. Sus presencias imponían orden, o al menos lo intentaban. Uno de ellos se arrodilló de inmediato junto a Rika, evaluando la situación con urgencia, mientras otro mantenía a la gente alejada. Necesitamos asistencia médica ahora. Controlen el tráfico, nadie más se acerque. Las instrucciones fluían rápido, precisas, pero había algo en el ambiente que no cambiaba. La sensación de que ya era demasiado tarde. Aún así, no se detenían. Porque eso era lo que hacían los héroes. Actuar. Incluso cuando el resultado era incierto. A unos metros de distancia, Yuta Okotsu estaba de pie, inmóvil. Sus ojos no podían apartarse de la escena. No entendía todo lo que estaba pasando, no completamente, pero entendía lo suficiente. Su respiración se volvió irregular. Su cuerpo no reaccionaba. Y su mente simplemente no podía procesarlo. Lo que estaba viendo no tenía sentido. No encajaba con la imagen que tenía de ella. No podía ser Rika. Repetía en su mente. A fin del prólogo. Gracias por llegar al final, y ante todo pedir disculpas por la gran demora y mi ausencia durante estos casi 7 meses de inactividad. Este prólogo solo es algo introductorio a una historia que espero que sea extensa. Me gustaría que me apoyaras con un like o tu suscripción. Exprésame tus sinceras preguntas o quejas en la caja de comentario y sobre todo, retrate bien a Yuta Okotsu de infante en este episodio. ¿Cómo te pareció el inicio de esta historia? Sin nada más que decir, vuelvo a mencionar muchas gracias por quedarte hasta esta parte. Hasta la próxima.